Hola a todos, nosotros somos alumnos de la Universidad César Vallejo del segundo ciclo. Pertenecemos al grupo 5 del curso Cátedra Vallejo. Los integrantes son Alavera Noriega Johnny, Coppola Cervera Erika, Coronel Hernández Franz, López Rosales Luis, Quispe González Edgar, Santoyo Zabaleta Flor, Tamayo Roldán Evelyn y quien les habla, Guerra Porles Edwin. En esta oportunidad vamos a realizar un documental de la obra Trilce. La mayoría de peruanos hemos leído sus obras emblemáticas y conocemos acerca del poeta y escritor del siglo XX, es decir, el gran literario César Vallejo, una de las más altas cumbres, literatura universal y expresión poética del Perú. ¿Una vez se han preguntado con qué propósito César Vallejo escribió Trilce? Si quieren saber más, iniciemos. César Vallejo estuvo 112 días en la cárcel, el 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. En ese entonces, el autor de Los Heraldos Negros tenía 28 años. ¿Qué le condujo a Vallejo a llevar a esta terrible reclusión? Un día como hoy, Vallejo retornaba a Santiago de Chuco cuando, después de unas fiestas patronales, cuando a Vallejo se le acusa de una revuelta, un tiroteo, incluso saqueo. A Vallejo se le acusa de un tiroteo en un pequeño pueblo, incluso que acabó con muchas muertes. Hubo varias versiones, incluso describe el bate armado de resolver. César Vallejo estuvo 112 días en la cárcel de Trujillo. Esta fue una experiencia muy dolorosa y traumática para él. Nuestro querido poeta tenía una personalidad profunda, donde tendía a magnificar sus sentimientos. En su desesperación, Vallejo envía una tras otra un petitorio para que su caso sea resuelto. Para César Vallejo, el paso por prisión significó mucho y aprovechó para hacer su obra llamado Trilce. Ahí hacía alusiones a las 4 paredes de la celda, a las 4 paredes albicantes que sin remedio dan el mismo número. Este fue un libro vanguardista que con cierto hermetismo guardaba varios lenguajes. Buenos días, para empezar voy a comentar lo que inspiró Vallejo para crear la obra. Trilce es un poemario que Vallejo escribió a los 20 años después de haber vivido una experiencia trágica. No tiene lógica narrativa, sin embargo los 3 argumentos principales son la infancia con el ámbito familiar y la ausencia de la madre, el amor y la cárcel. Retoma así varios grandes temas poéticos, pero su originalidad resalta en el hecho de que se inspira directamente en la propia vida, ¿no? En otras palabras, no son poemas abstractos. Se criticó justamente este poemario en este sentido, es demasiado individualista, hasta tal punto que no se acepta ningún discurso con el lector y que propone algo hermético sin opción comunicativa. Aunque use mucho el tú y el vosotros, como si estuviera llamando al lector, pero no lo deja opción a contestar. Sin embargo, lo más importante de esta obra resulta ser una forma, ya que se considera como una hazaña verbal que reinventa el lenguaje. Sin embargo, no define un estilo preciso, se trata más de todo de un juego de palabras. Así Vallejo lleva al extremo la experiencia vanguardista de la renovación del lenguaje. La tortura se escapa de las reglas gramaticales y sintácticas para crear poemas y a veces difícilmente entendibles. Gracias. Hablar del poemario Trilce es mencionar que fue influenciado por la corriente del vanguardismo. Su característica principal era expresar una calidad literaria con libertad poética.
modificando así su léxico y su sintaxis. Con relación a la temática, César Vallejo plasmó sus propias experiencias. Es así que el Trilce es un poema que nace de la experiencia que tuvo César Vallejo en la cárcel. En ese sentido, César Vallejo inspiró a muchos escritores latinoamericanos a que también pudiesen ser influenciados por esta corriente. Vallejo, en la obra Trilce, hace un tratamiento de la escritura para transmitir su percepción del mundo relacionado a su vida entera, a través de la desarticulación de la expresión del lenguaje, el orden y la relación de las palabras, con un estilo de vanguardia moderna y diferente, con una voluntad de romper el lenguaje convencional de los modelos literarios establecidos en esa época. Cabe mencionar que los escritos de César Vallejo tienen mucha claridad poética, tienen innovación, tienen estética, con temas referentes al sentimiento humano, a la agonía, a la tragedia que acontecen a las personas. Esto hace referencia el investigador Macedo en el año 2018 en la página 318. Hola a todos, mi nombre es Fran Guillermo Coronel Hernández, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad César Vallejo. A continuación vamos a hablar de uno de los poemas más representativos del poemario, que es el poema número 28. Vamos a dar una breve interpretación para entender mejor lo que el poeta nos quiere transmitir a través de su obra. Sin antes mencionar que el poemario Trilce fue publicado en 1922, pertenece a la segunda etapa de Vallejo, que es la etapa vanguardista, y su género es lírico. El poema número 28 es un poema en el cual se hace referencia a ese momento de encuentro familiar, ¿no? Donde toda la familia está reunida y que por cosas o circunstancias de la vida no se dan más. César Vallejo hace énfasis en que su madre ya no está y la falta que le hace su presencia. En sí, este poema nos quiere dar a conocer la nostalgia que representa el recordar a su madre, ¿no? Recordarla. También habla de su padre como líder de la familia, sentado a la cabeza de la mesa repartiendo los alimentos. Podemos ver que el tema central del poema número 28 es la tristeza o nostalgia que siente Vallejo en un momento tan familiar, a la hora del almuerzo en casa de su amigo, ¿no? Partiendo con su familia, y las consecuencias emocionales que esto le causa. Características de la obra Trilce. Se recitan las reglas dramáticas españolas. 77 poemas no llevan un título, pero sí llevan numeración romana. Vanguardismo a su tiempo. Riqueza de libertad poética. En una parte fue escrita motivada por la experiencia vivida en prisión en 1920, cuando fue acusado injustamente por un saqueo, un incendio que hubo, ¿no?, en el negocio de los hermanos Santa María. Por otra parte, se escribió cuando Vallejo pasaba por momentos muy difíciles que le llevaron a sentirse desolado, como también el fallecimiento de su madre, el desamor. Fue reconocida mundialmente con su obra más caracterizada, más representativa, Trilce. Dos características que definen esencialmente a Trilce: por su difícil escritura hermética y por la tendencia del poema. Gracias. Incertidumbre y negatividad en Trilce.
En la ciudad de Trujillo en 1915, Vallejo comienza a hacer notar su actividad pública al difundir artículos de los periódicos. En 1917 ya recibía el reconocimiento del poeta José María Eguren, quien lo felicitaba por los poemas publicados en los diarios. Según Asturrizaga, página 50 del diario La Prensa de esos años, mencionaba lo siguiente: sus versos me han parecido admirables por la riqueza musical e imaginativa y por la profundidad dolorosa. Conocí algunas composiciones de su pluma, habiendo preguntado por usted en más de una ocasión, con el sentimiento de no haber practicado la prosa, pues sus poesías se prestan para un estudio maestro. Para Ferrari, la lucha del poeta es la lucha del lenguaje poético por superar los patrones lógicos que impiden la expresión de los sentimientos. En el proceso, Vallejo tiende a entrar en conflicto porque mientras trata de liberarse de las limitaciones del lenguaje, su poesía se expande hacia la oscuridad, el secreto y la incomprensión. Aunque el estudio actual tiene como objetivo demostrar que la desintegración entre el lenguaje y el pensamiento es un hecho sospechoso y difícil en el que se analiza Vallejo. La contribución de Américo Ferrari aún conserva adelantos importantes para el entendimiento del trilce. Por ejemplo, su investigación, como la de ningún otro crítico, puso énfasis sobre la forma de sus poemas para determinar las características de cohesión, para evitar que los textos caigan en la indeterminación y la incomprensión. Este logro se debió a que Ferrari se dio cuenta de la singularidad de sus poemas. De Trilce radica en una nueva comprensión de la relación con el lenguaje. En la investigación de Ferrari se abandonó el intento de encontrar un significado lógico en los poemas para comprender que el tema de los poemas es el lenguaje. Sin embargo, la contraposición entre pensamiento y lenguaje hace que la investigación se encuentre a mitad de camino en la indagación, según Gualteros Valenzuela, 2014, página 26 y 65. A 100 años de Trilce, ¿cómo un siglo después sigue perturbándonos este enigmático poemario del célebre César Vallejo? Cuando en 1922 aparece tan silencioso como inquietante, Trilce parte en dos la poesía peruana, encumbrándola a otro nivel, tanto por la construcción como del propio concepto de poetizar. Para oídos acostumbrados a identificar la poesía con la contemplación de la naturaleza o la mera versificación sobre amores idos y perdidos, hechos a puntas de rimas, fáciles de identificar, la irrupción de la propuesta vallejiana fue contundentemente revolucionaria. Por ello, esa volcánica escritura, llena de marcos sonoros, neologismos, quiebres sintácticos, modificación de la semántica, usos desgarrados del metalenguaje que impregna la incansable tensión para expresar la conciencia, es decir, llevando a los límites del propio lenguaje, extendiendo sus fronteras, mostrando su torsión inagotable, un poeta peruano a pie del orbe, cuya marca lírica sigue pasando a los lectores más avanzados. Es que Trilce es de los libros más difíciles de interpretar y hace añicos cualquier marco teórico que pretenda atraparlo. A la vez, para un universo literario latinoamericano, acostumbrado a imitar las corrientes europeas, ser solo una comparsa, un modo de seguir colonizados, la potencia del poemario era un soberbio manifiesto de emancipación. Por supuesto, salvo algunos pocos visionarios, el libro recibió ataques gratuitos o simplemente fue ignorado. A continuación les voy a recitar un fragmento del poema 28. He almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que, en el facundo ofertorio de los choclos, pregunte para su tardanza de imagen, o los broches mayores del sonido. ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? Cuando habráse quebrado el propio hogar, cuando no asoma ni madre a los labios, ¿cómo iba yo a almorzar? No nada. Gracias.